Vale. ¿Nos presentas? ¿Partimos? ¿Cómo lo hacemos? Porque ya como con el tiempo. Sí, os voy a presentar. Pues hoy tenemos con nosotros Vale. dos entidades, una de aquí de España, de Almería, que es Diversatí, que son José y Ana. Diversatí es una asociación almeriense que trabaja con estrategias lúdicas como el aprendizaje basado en juego, gamificación y escape room. Ellos desarrollan su actividad tanto en centros educativos como en proyectos socioeducativos en zonas de riesgo de exclusión social. Ana es profesora de Psicología Evolutiva de la Universidad de Almería y es graduada en Educación Social, aparte de máster en Educación Especial, Educación IT y máster de Profesorado. Y luego José es profe de Psicología Evolutiva también, pero en la Universidad de Jaén. Y él es graduado en Psicología y máster en Psicología General Sanitaria. Luego Dani, que es el que va a estar de la Fundación del Observatorio del Juego, que la Fundación Observatorio del Juego es de Chile, para quien no, o sea, no lo haya contextualizado. Es una de las fundaciones pioneras en Latinoamérica en trabajar con el juego. Aparte también trabaja y llevan proyectos en Perú y Colombia y también en otros países como Haití y Kenia, en la zona de África. El objetivo de la Fundación del Observatorio Juego es promover una educación lúdica y fomentar el desarrollo integral en niños y jóvenes. Dani es psicólogo educacional de la Universidad Católica de Chile, aparte de máster en gestión escolar y bueno, luego también el tema de un poco de marketing como estaba comentando ahora antes, lo que estaba ya hace un ratito por la Universidad de Salamanca. Y bueno, nada, darle la bienvenida a ellos. Este webinar está dentro de uno de nuestros proyectos que en Fundación Bosco Global llevamos muchos años realizando, que es el aprendizaje basado en juego, que lo realizamos tanto en institutos como en colegios, como en entidades también, en otras entidades educativas. Y es un proyecto subvencionado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, en el que, bueno, básicamente, pues desde varios años pues llevamos el aprendizaje basado en juego como he dicho, en los calls, en el que los jóvenes puedan desarrollar su aprendizaje a través de la gamificación. Y bueno, ahora ya los tres grandes expertos pues nos contarán un poquito más como profe, cómo transversalizarlo en nuestras aulas. Ya les dejo paso a los compis. Bien, gracias, Sagrario. A mí me toca dar como la primera ponencia, pero yo les quiero pedir que, aprovechando que esta actividad está planeada más como una clase que como un seminario, permite interacción. Si alguien quiere prender su micrófono y hacer una pregunta, prender su cámara, como una de las ventajas de ¿cómo se llama? De tener como esta posibilidad de que seamos poquitos, que podamos interactuar, jugar un poco, algunos juegos adaptados, eh, también por el chat, como puedan, pero que no sea una exposición como aburrida, sino que todo lo contrario, tratar de hacer algo como más dinámico. Y también antes de partir con mi presentación, darle las gracias a Bosco Global, a Rosa, a Sagrario, que nos invitan, que establecimos como ahí como una amistad internacional lúdica, como por ahí por la pandemia, no sé, 2020 habrá sido, 2019, por ahí. Y con Ana Manzano y José de Satix, 2019 anduviste tú por Chile, Ana, ¿no? Sí,
justo prepandemia, por suerte, que todavía Prepandemia. podíamos vernos, tocarnos fácilmente, jugar sin susto, así que sí, 2019. Prepandemia y durante el estallido social que hubo en Chile, entonces ahí hubo una época un poquito rara en Chile. Pero bueno, entonces lo primero voy a partir como mi presentación y como les decía, la idea es que sea algo como interactivo. Y estoy compartiendo el Zoom. ¿Cómo le pongo esto? Ya vemos tu pantalla, Dani. Ahí se ve pantalla completa, ¿no? Sí. Vale. Se ve. Entonces vamos a hablar un poquito de juego, de cómo, cuál ha sido nuestra experiencia en Observatorio del Juego, de distintas cosas. Y para partir, vamos a jugar una adaptación de un juego, para jugarlo por Zoom. Entonces aquí necesitamos interacción, los que puedan en el chat, pero ojalá prendan su micrófono, porque un poquito una adaptación con una modalidad de velocidad. Este juego se llama Concept Kids. Si se fijan, ahí está el tablero como abierto y cada una de los cuadritos da una pista del animal. ¿Sí? Se llama Concept Kids Animales. Hay que adivinar animales según las pistas. Eso es básicamente. ¿Sí? Entonces, el primero que sepa tiene su micrófono abierto y dice qué es lo que es. Así de fácil. ¿Ya? Va. Y no avanza. Y no avanza. Ahí. Ah, este es un zoom del tablero. Y aquí viene. Aquí. O sea, tiene 2 pies, tiene plumas Ave. y vuela. Claro, un ave. ¿Qué ave? Una gallina. Una No, las gallinas gallina, no pero no vuelan. vuela. Una garza. Una garza, ya. Ni me acuerdo cuál es. Porque, a ver, vamos a ver. Ah, había más pistas. Es verde, tiene pico y como que está en las lagunas, algo así. ¿Un pato? No, no sé. Un pato. Pato. A ver si un pato, porque si es verde, que no sé si son tan verdes los patos, aparte que ese verde es como si fuera. Hay patos verdes, se supone. Ve acertado también para el chat, muy bien. Vale. Es pequeñito, me imagino que sí. Ah, es pequeñito, vuela, amarillo, rayado y negro. ¿Abeja? Una abeja. A ver. Una abeja. Bien. Y este. Una rana. Una rana. Bien, una rana. Y este. Uy, no creo que haya más pistas porque está como al medio de la. Amarillo con manchas y café. ¿Una jirafa? No, no sé. No tengo idea, no me acuerdo. Ya, aparte de una jirafa, ¿qué otra cosa puede ser? Un leopardo, un guepardo. Un guepardo, un leopardo, algo así. Vamos a ver. Ah, había otra pista. Claro, pero quedamos igual, porque podría ser el guepardo. El Guepardo. leopardo. A ver, un leopardo Leo. era. Y este, ¿Cangrejo? un cangrejo. Bien. Y este ya sé cuál es y es polémico. Está como en el prado, tiene patas, es peludo, come hoja, tiene cuerno, es café, es grande porque excede la cajita y es fuerte. Avestruz. ¿La avestruz no tiene cuerno? Rinoceronte, dicen por aquí. Un No es ciervo. café. Un ciervo ya, ahí va una alternativa. Ciervo, arte. ¿Cuál más? También creo que un alce, un ciervo. Un alce, un ciervo, por ahí. Esta es polémica porque es un bisonte. Ah, pero más o menos. Y esta es de una granja,
Es gris, como que está el sol, tiene patas, tiene pezuñas, tiene Burro, pelito. caballo. Un burro, un caballo. Un burro. Ya, eso. Como hay una pequeña pildorita. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre la experiencia del Observatorio del Juego en los colegios y otro poco sobre ideas para desarrollar juegos, ¿sí? Son ideas bien gruesas, pero como cuál es la composición de un juego para después entender cómo poder desarrollar el juego. Y esto me interesó este tema porque Bosco Global tiene no sé cómo llamarlo, un documento, un ebook o un libro que habla un poco sobre la experiencia que han tenido ellos, que es en el desarrollo de juegos con estudiantes en contexto escolar, ¿sí? Entonces voy a hablar de eso un poquito más adelante y para que también puedan complementar esta presentación con el documento que contiene Bosco Global. Ahí Sagrario y Rosa después nos pueden contar cómo descargarlo, cómo la gente pueda acceder a ese documento, ¿sí? Si es que se pudiera, no tengo idea, en verdad si se puede. Vale. Entonces contar un poquito más sobre Observatorio del Juego. Observatorio del Juego es una fundación chilena que, como nos presentaba Sagrario, hemos tenido experiencia implementando proyectos en Chile, en Colombia, en Perú, en Haití, en Kenia, en distintas partes de Latinoamérica, y nos definimos como un centro de estudio, pero le ponemos un apellido a ese centro de estudio porque tiene un carácter práctico. Si bien trabajamos aliados con distintas universidades en Chile y Colombia principalmente, nos diferenciamos de los centros de estudios tradicionales en la medida que nuestro foco es la formación y el desarrollo profesional de profesionales de la educación, ¿sí? Entonces nos hemos dedicado desde hace no 8 años a la formación de cientos o más bien de miles de profesionales en distintos niveles, tanto en instituciones, formando a profesionales de la educación de colegios, universidades, institutos, qué sé yo, como también en cursos, seminarios, diplomados, ahí hay un montón de posibilidades de alternativas. Y hemos implementado proyectos usando el potencial del juego, no solo juegos de mesa, hoy día vamos a hablar del juego de mesa, pero usando el potencial del juego en general. Hemos implementado en cárceles, en instituciones de niños que han sido vulnerados sus derechos, en distintos tipos de organizaciones, ¿sí? También hemos contado con cooperación internacional, con PNUD, por eso hemos podido estar en Kenia, en Haití y en distintas partes. En el fondo, lo que quiero decir con esto es que tenemos mucha experiencia en terreno, y esa experiencia en terreno la hemos organizado y la hemos volcado a formaciones en general, ¿sí? Y hace un par de años hemos estado en el desarrollo de juegos de mesa, con un foco educativo, o más bien un foco escolar, porque existen muchos juegos de mesa, muchos muy buenos, pero por lo general los juegos no están pensados en las lógicas de las salas de clase, ¿sí? Y las lógicas de salas de clase tienen que considerar que, por ejemplo, es normalmente un profesor o profesora que trabaja con 30, 40 o más niños, que los tiempos son específicos y sobre todo vinculados a objetivos de aprendizaje, ¿sí? No solamente como de contenido curricular, de matemáticas, lenguaje, qué sé yo, sino que de distintos objetivos de aprendizaje. Entendiendo que objetivos de aprendizaje pueden ser distintas cosas que necesitan abordarse, como la convivencia, la empatía, y qué sé yo. Bien, pero ahora voy a partir como con la presentación más dura y le quiero hacer unas preguntas, y ahí abran sus micrófonos, como, ¿qué ven aquí? ¿Qué es lo que está pasando en esta imagen? Que me ayuden ahí. Hay niños Sí, jugando. Ana. Hay niños jugando, alguien dice por ahí, ¿ya? ¿A qué está? Colaboración. ¿Ya? ¿Perdona? ¿Cuánto? Colaboración. Colaboración, ¿ya?
¿Ya? 3 miran, 1 actúa. 3 miran, 1 actúa, ¿ya? ¿Seguro que 3 miran? ¿Cuántos miran? Hay más personas mirando y Ajá, quizás dentro de ese camino hay un obstáculo y tienen que ver la fórmula para salir o continuar ajá, el camino. vale, vale. Yo veo que hay 5 que miran, porque en los extremos de la foto hay un ojito de una chiquilla que se ve, unas manitos, ¿cierto? Hay 5, de hecho hay 6, porque por detrás hay una niña que está tratando así como de meterse como al juego, ¿cierto? Pero ¿qué actitud tienen esas 6 personas que están ahí en esa imagen? Veo sonrisas, como que se la están pasando bien, supongo. Se la están pasando bien ya, pero están así No, disfrutando a máximo. están Concentrados los noto yo. concentrados, eso. Concentrados, exactamente, están concentrados, como que, porque es como la cara, por ejemplo, hay un niño que tiene su mano estirada, hay otro niño que tiene su brazo en la mesa y hay una niña, que los que se ven como en primer plano, y están así, pero absortos, como el juego se roba toda su atención, ¿sí? Vale. Entonces, el juego, en esta imagen, lo que intento graficar es el potencial que el juego tiene. Y yo diría que esta imagen, como habla más que 1000 palabras, el juego, por una parte, tiene un potencial de capturar la emoción. Y quiero hacer distinción en la palabra que uso para hablar de atención, ¿sí? Porque la atención no se pide, sino que se roba, se captura. Porque en cualquier otro contexto, o cualquier otra cosa que pase, como por ejemplo a mí en este minuto me salió un aviso que mi conexión es inestable. Entonces toda la atención que yo tenía puesta en la situación en la que estoy, me hizo desconcentrarme porque el Zoom me avisó que mi conexión es inestable y puede que ustedes no me escuchen. La atención no es algo que se pone, no es tan voluntaria, sino que la atención es más bien algo que se roba o que se obtiene. Porque si a esa sala de clase entrara un clásico ejemplo de la atención, entrara un elefante rosado, todos los niños que tienen toda su atención en ese minuto, en ese juego, la atención se la va a llevar para otro lado. La atención es selectiva. Entonces lo que logra el juego es capturar atención, ¿sí? Es robarse esa atención. Y muchas veces los educadores en las salas de clase intentamos que nuestros alumnos nos pongan atención de manera voluntaria en algo que es muy difícil hacer. O sea, quienes hemos estado en clase con niños de esa edad, sabemos que pasa una mosca y se roba la atención, ¿cierto? Entonces eso es lo que por una parte genera el juego, genera atención, ¿cierto? Pero ¿qué más? ¿Cómo están esos niños? Que normalmente no pasa en todas las situaciones de aprendizaje. Concentrados, dijeron, ¿cierto? ¿Qué más? Voy a decir algo que, porque en Chile quizás no es tan común, que la disposición de la sala también, como de las mesas, están puestos en forma grupal. Ajá. A veces en la básica tendemos a sentarlos de otra Mirando para manera, adelante la pizarra, de claro. forma muy aburrida. Ujú. La experiencia de los contextos educativos que conozco, casi todos miran para adelante. Algunos serán más activos, otros menos, pero en general el gran porcentaje de las sesiones de aprendizaje son así. Y el juego, claro, es activo. ¿Qué más? La postura también, hablando un poco como lo de Paula, ¿no? La postura están todas y todos como hacia adelante. Como Ajá. esa posición, si hacemos una observación postural, es como de esto me motiva, esto me Eso, interesa. motiva, esa era la palabra. Como involucra, motiva, ¿cierto? La actitud corporal es, claro, con el cuerpo, con los hombros hacia adelante y la cabeza un poquito en tratar de sumergirse en esa situación, ¿sí? Entonces, claro, el juego es motivante en sí mismo, involucra. Y al principio también alguien dijo, pareciera que están cooperando. No, va a depender de qué va la mecánica de ese juego para saber si están cooperando o no. Pero sí lo que el juego hace es vincula a personas. Porque en la medida que se introduce un objeto en
entendiendo ampliamente el concepto de objeto, no el objeto físico tangible, sino que una situación obliga a las personas a involucrarse en esa situación. Todos los que juegan necesariamente se están vinculando de alguna forma. Entonces, a medida que puedo introducir un objeto vinculante, puedo generar un cierto tipo de vinculación específica, ¿sí? De cooperación, de entendimiento, de complicidad, de risa, de goce, de disfrute, qué sé yo, ¿sí? Entonces eso también genera el juego, por la posibilidad de generar esos vínculos. Y en términos de aprendizajes, de contenido así como duro, ¿qué estarán esto es una asignatura, en una clase, no sé cómo se llama en España, una materia. ¿Qué estarán aprendiendo? Así como en conceptos duros. Pensando que Ciencia son... o matemática. Ciencias, Matemática, matemática. vale. ¿Por qué ciencia matemática? Pues yo pensaba ciencias porque como está ahí lo de los medios de transporte, los caminos, pero luego pensé matemáticas por derecha, izquierda y no sé, por ahí. Ajá. Sí, pues lógico, matemático, ¿no? Lo espacial. Claro. Ciencias naturales quizás también, por el tema de que creo que una de las figuritas es un animal, ¿no? Un cerdito, sí. Un cerdito. Claro, están aprendiendo, no me acuerdo el nombre de este juego, pero lo que está es una clase de matemática, porque están reforzando secuencias numéricas. Porque este juego tiran un dado y los jugadores tienen que decidir si mueven el chanchito, porque son unos cerditos, o mueven el tablero, porque si se fijan, el tablero es como así dominó. Porque la idea es que no se pueden caer del tablero. Entonces trabajan algo de cálculo mental, algo de probabilidades, pero específicamente aquí estaban trabajando secuencias numéricas. Secuencia numérica es más grande, más chico, hacia adelante, hacia atrás. Sí. Eso. Entonces, en el fondo aquí hay una demostración muy concreta de lo que hacemos en Observatorio del Juego y de cómo ayudamos a los docentes a incorporar el juego al desarrollo de habilidades y al aprendizaje de contenido, ¿sí? Porque es una de las gracias que tiene el juego, que logra desarrollar cosas que son transversales como la cooperación, la vinculación, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, alineado a un objetivo de aprendizaje, que son las secuencias numéricas, y también desarrollando otras habilidades que son transversales. Eso, en resumen, es lo que hacemos. Usamos el potencial del juego para ciertos contextos de aprendizaje, para desarrollar ciertas habilidades. Eso. Y ahora no me corre la lámina. Ahí. Bueno, aquí digo un poco más de lo mismo, ¿sí? Pero en el fondo el juego es de por sí entretenido, activo y vinculante. Como estas tres cosas lo hace al mismo tiempo, y en general en los contextos de aprendizaje es bastante difícil que hayan otras actividades que sean igual, que hagan estas tres cosas al mismo tiempo, ¿sí? No estoy diciendo con esto que el juego sea una revolución, ni mucho menos, pero sí tiene cierta ventaja, y que en cierto contexto, para ciertas cosas, es una didáctica que le lleva ventajas a otras didácticas en otras cosas. Eso, como hay algunas cosas que el juego resuelve muchísimo. Lo más extraño, esto me lo voy a saltar. Lo más extraño es que esa didáctica no está regularmente incorporada en la sala de clase. ¿Y por qué habría que hablar de juegos si es algo tan natural? Eso sí que es muy extraño, ¿sí? Esto me lo voy a saltar, pero en el fondo lo que hacemos también implementar en los colegios son ludotecas escolares, o sea, en el fondo selecciones de juego. Los colegios compran material y nosotros acompañamos a los colegios al uso de ese material, ¿sí? Y las ludotecas es una biblioteca de juegos. Entonces están los juegos organizados por temas, ya sea, igual que una biblioteca, ya sea por temas curriculares o de habilidades o de otras cosas. En el fondo, una biblioteca de juego, como la biblioteca está organizada por
puede ser por autores, por algún género literario. En el fondo nosotros hacemos eso, acompañamos a los colegios, les proponemos como la selección de una ludoteca. En el fondo somos algo así, o uno de nuestros roles como bibliotecarios de juegos, ¿sí? Más o menos. ¿Y cómo lo hacemos en la práctica? Desarrollamos planificaciones en conjunto con los profes, para que luego ellos después, en su planificación de sus sesiones, puedan usar algunos juegos vinculados al objetivo de aprendizaje específico. Lo normal es que hayan pocos momentos de implementación de juego, una porque obliga a los docentes a generar innovación, y sabemos que en Chile y en España, y quizás en todo el mundo, los profesores tienen una gran sobrecarga de cosas, entonces es muy difícil que tengan tiempo para poder crear material nuevo, ¿sí? Entonces una de las cosas que ayuda a Observatorio del Juego es colabora con los profesores a generar material nuevo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es una ficha para jugar ese juego que se llama QWERTY. Entonces lo que dice aquí, OA1, es el objetivo de aprendizaje 1 para el segundo básico, que son niños que tienen 6 o 7 años por ahí, para la asignatura de lenguaje. Entonces en el fondo le propone a los profesores qué juegos hacer en su clase cuando va a abordar un cierto objetivo de aprendizaje. Por ejemplo, aquí los niños deberían aprender yatos y diptongos. Entonces, en el fondo, lo que dice acá es, cuando van a aprender yatos y diptongos, use este juego de esta forma, ¿sí? Y esto es un ejemplo. Para cada uno de los juegos hay muchas planificaciones, porque en el fondo lo que proponemos también es no jugar el juego exactamente como lo diseñó su autor o el fabricante, sino que adecuar el juego a la situación de aprendizaje específica, ¿sí? Porque eso es lo que les decía al principio, que desde observatorio, o sea, que los juegos no están diseñados para situaciones de aprendizaje, entonces necesariamente hay que modificarlos, ¿sí? Porque son juegos para la familia, ¿sí? Para jugarlo en la casa y no para jugarlo dentro de una sala de clase. Entonces, en el fondo, esto es lo que nosotros colaboramos con los profes a adecuar esos juegos, ¿sí? Eso. Lo voy a saltar porque me voy a alargar mucho y he hablado mucho, quiero interactuar un poquito más. Hay un concepto que se ha acuñado desde Observatorio del Juego como que las situaciones de aprendizaje en las metodologías activas genera un desorden pedagógico, ¿sí? ¿Y a qué les suena a ustedes o cómo son las sesiones de aprendizaje cuando hay metodología activa, independiente del juego o no? ¿Quién puede decir algo como cómo son esas sesiones? Como, ¿qué es eso del desorden pedagógico? ¿A qué les suena? Como a ruido, ¿no? En general hay bullicio porque hay una participación del alumnado y eso como que no, a nivel como de educativo, Ajá. de formar, como que tiende a ver a que hay un desorden, un poco manejo de gestión, o un mal manejo de gestión de aula, por ejemplo, por Claro. parte de algunos profes. Porque se tiende a asociar que cuando hay ruido, no está sucediendo el aprendizaje, porque el aprendizaje está cargado de esta bendita seriedad, ¿cierto? Y de la lógica que A produce B y que B produce C, y si las cosas no son de esa forma, no está sucediendo el aprendizaje. Pero muchas veces el aprendizaje tiene que suceder desde el caos. Desde las conexiones divergentes, porque por supuesto que la vida no es así, po. No es así de A produce B, sino que ese caos, desorden pedagógico, es una condición necesaria para que se establezcan conexiones desde el punto de vista de que no eran lógicas, ¿sí? La creatividad tiene que ver con la generación de ideas de conectar dos cosas que originalmente no estaban conectadas. Entonces, si todo fuese tan formal y lineal, esas conexiones ya existen, ¿sí? Entonces, el juego contribuye
a este caos que es necesario, ¿sí? Pero que en los contextos de aprendizaje ese caos no es deseado o es mal visto incluso, o castigado, como decía Paula, en Chile se habla como de la gestión, otra cosa que la gente sentada mirando para adelante y en silencio, ¿sí? Y por supuesto que esa es una forma de aprender, pero no es la única, y yo creo que es una de las más ineficientes, pensando en cómo aprende cada uno, ¿sí? Hay cosas que por supuesto que se aprenden con una rigurosidad, pero hay otras que no, que necesariamente no se van a aprender de forma rigurosa, ¿sí? Y el juego contribuye a eso. Pero eso es un signo de alerta, porque normalmente los equipos directivos y quienes toman decisiones en la escuela no quieren o no están tan habituados a este desorden pedagógico o a este caos, ¿sí? Pero siendo que es necesario. Dani, te voy a hacer una pregunta directamente, si te parece bien. Me parece muy bien. ¿Sí? Estoy hablando mucho. De justamente cuando te encuentras ese momento de choque de que a lo mejor el equipo directivo o que incluso los profes no quieran ese desorden, ¿cómo lo afrontáis vosotros? Hay una... los estudios sobre como qué es lo que hace, cuáles son las variables que hacen a un profesor efectivo y un buen profesor, dicen que ese buen profesor es una mezcla o un equilibrio entre la cercanía que genera ese profesor con su estudiante y mantener una estructura, ¿sí? Porque quienes hemos hecho clase y fuimos primerizos y jóvenes, quisimos ser simpáticos y buena onda y se nos escapa el curso, la gestión de nuestra sala de clase, ¿sí? Cuando damos mucha rienda. Entonces, la forma de cómo administrar este desorden pedagógico es que ese profesor o profesora tiene que entrenar su capacidad de administrar esa gestión de aula, de cuánta rienda puede dar y cuánta rienda puede soltar, porque conoce en profundidad a ese curso, ¿sí? Entonces quizás, o sea, no quizás. Entonces una forma de resolverlo es que los adultos asumimos que los niños saben jugar, pero hay que enseñarles a jugar a esos niños y niñas en el contexto en el que vamos a jugar. Porque si el primer juego que yo hago en mi sala de clase es correr y perseguir una pelota, va a ser muy difícil que después yo pueda hacer algo con menos intensidad que eso, ¿sí? Entonces, por eso, una de las cosas que se hace, que nosotros hacemos con los profes en las formaciones, para que sus profes luego repliquen con sus estudiantes, sensibilizando, ¿sí? Si yo parto haciendo la primera actividad con mucha intensidad y mucho desorden pedagógico, va a ser muy difícil que luego me devuelva. Entonces, en el fondo, una forma de administrar eso mediante ir soltando de a poco y que el curso y el profesor aprendan cómo jugar con objetivos de aprendizaje, ¿sí? No sé si respondo, si voy por ahí, pero esa es una de las condiciones. Y quizás me voy a tener que devolver una lámina que no quería hablar, pero que tiene que ver con esto. Con la segunda parte, con la parte de abajo, porque lo que hacemos nosotros es ir haciendo pequeños pilotos y pruebas para de a poco ir creciendo a partir de las cosas que sí funcionan, ¿sí? Porque la metodología tradicional, y quizás aquí me voy para otro lado, pero la metodología tradicional de la gestión de la innovación y el cambio educativo normalmente implica como grandes procesos que obligan a mucha gente a hacer cosas que no sabemos si tienen resultados. Y como no sabemos si tienen resultados, el éxito, o sea, la probabilidad de fracasar es muy alta. Entonces, que no funcione y que desechemos ese cambio, esa metodología o esa innovación, no porque
por la mala implementación de ello, ¿no? Entonces, una de las cosas que es muy difícil de gestionar en la escuela es la inercia, porque las escuelas tienen mucha inercia porque hay mucha estructura. Y hay mucha estructura en la medida que hay hasta un horario para ir al baño, y eso no pasa en ninguna situación, en ninguna otra situación del mundo, salvo, me imagino, en cosas militares. Pero cuando hay una estructura tan grande, como hasta incluso para regular como la necesidad fisiológica, esa estructuración genera mucha inercia, porque es muy difícil de cambiar eso, ¿sí? Entonces, lo que nosotros proponemos es ejecutar metodologías ágiles, o sea, pequeños pilotos, y a partir de esos pequeños pilotos, en el fondo se ve en la gráfica, pues, en la misma situación replicada y haciéndola crecer en función de los éxitos. Por lo tanto, más lento, sin duda, pero más seguro, ¿sí? Porque a partir de las cosas que sí me funcionan, las vamos haciendo crecer. Entonces eso también resuelve y de cierta forma asegura o tiene que ver mucho con la pregunta que planteaban, ¿sí? Eso, no sé si hay alguien de un equipo directivo o algún profe como que cuente un poquito una experiencia de como si le hace sentido como esta metodología de gestión de la innovación. Yo quería compartir que aunque he estudiado para ser docente y docente de educación física, pero trabajo ahora mismo junto con Paula en MZC, Mujeres en Zona de Conflicto, en el área de educación, y sí que he impartido talleres con, por ejemplo, mediante Escape Room, ¿no? Uh-huh. Y también he intentado, que estoy testeando, como tú decías, ¿no? Testear y probar una versión del Dixit para trabajar con mujeres migrantes y para trabajar el duelo migratorio. Entonces, para trabajar con este tipo de metodologías, para mí es fundamental saber que hay una realidad lúdica, ¿no? Y que tenemos un espacio, un alumnado y hay una facilitación. Y para que todo esté lo más planificado posible, hay que prever antes todo eso, todos los materiales. Y para mí, por ejemplo, los escape rooms siempre los hago por diferentes grupos. Escape room por LGTBI-fobia o contra los delitos de odio. Pues se forman 4 equipos, cada equipo tiene de 4 a 6 alumnos y tienen cada equipo una ficha de respuestas que les va a facilitar el que cada cifrado que encuentren en la sala lo van a anotar en esa ficha y luego lo van a compartir. Porque si no, es un caos al principio de ¿y dónde lo pongo, profe? ¿Y dónde lo escribo? ¿Y dónde? Entonces, como esto requiere mucho trabajo, pero realmente yo veo que el aprendizaje y la motivación, pues se nota el impacto después, ¿no? Pero hay que prever y planificar todo como con mucho detalle para que no se te vaya la hora pues que no termines todo el objetivo que tenías planeado. Claro. Y eso por otra parte, como lo vinculo a lo mismo que decía antes, porque no tan solo son, las resistencias son a hacer cosas distintas, no tan solo son del equipo directivo y de los profes, sino que son también de las personas que tienen una cierta costumbre y que esperan una exposición más cátedra de las situaciones. Cuando intentamos hacer cosas más menos expositivas, más dinámicas, cuesta mucho, porque la gente tampoco a veces quiere o espera otra cosa, espera la cátedra. Entonces, en la medida que se va generando como una figura como la de abajo, a partir de pequeños pilotos, y va generando como el cambio en la cultura o en el clima de aula, va a ser posible como hacerlo sostenible, ¿sí? Porque si no, la resistencia es por todos lados. Independiente de que que nos pasa mucho en los colegios, de que cuando mostramos la lámina de los niños, las niñas jugando en la que veíamos antes, o sea, todo el mundo considera que el juego es un tremendo herramienta, pero después cuando se quiere implementar o se quiere generar como una práctica sostenida en el tiempo, se va debilitando. Porque las culturas son muy marcadas en la escuela. Dani, tenemos una manita levantada por aquí.
Podéis hablar, abrir el Diga. micro, lo que queráis. Sí, diga. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jocelyn Cárcamo y trabajo en un colegio que es muy grande en el sur de Chile, en Temuco, y son 3.500 estudiantes. Wow. Y la verdad es que yo, en principal, bueno, no soy docente de profesión, mi profesión es abogada, nada que ver, llegué al colegio por otra cosa, y he implementado el juego como una forma de aprendizaje a través como del ciclo de Cole, para desde un juego ir analizando elementos que en este caso, por ejemplo, pero trabajo más bien con chicos grandes de enseñanza media, segundo, tercero y cuarto medio. Y lo que me costó principalmente fue hacer que los chicos entendieran que a través del juego yo podía evaluar, porque para ellos el jugar no significaba que yo les pudiese poner una nota o qué sé yo, y eso me costó mucho más que convencer a mis colegas, a los profes, porque a través del juego logré, que ya llevo varios años haciendo lo mismo, que los chicos entendieran que podríamos sacar conceptos de lenguaje, de matemática, de historia, qué sé yo, a través del juego. Y hemos logrado incluso crear algunos juegos juntos. Buenísimo. Y eso a mí de verdad que ha hecho como una explosión en términos de que, como yo hago electivos y los chicos ingresan como optativamente, ha hecho que mis electivos siempre han sido de los que han tenido más estudiantes, pero es netamente por implementar juegos. Los chicos se entretienen de una manera mucho más lúdica, logro que interactúen porque no son desde el mismo curso, sino que nosotros tenemos 7 cursos por nivel, entonces hay chicos de segundo A, B, C, en mi aula, que fuera del aula no se conocían y que gracias al juego logré que interactuaran. Entonces, Buenísimo. encuentro yo que el juego es una metodología espectacular para sacarle el mejor provecho hoy en día a los jóvenes. Buenísimo. Y claro, lo que dices tú de la que te costó que tus estudiantes entendieran que se podía calificar, es parte de eso, pues, como de la resistencia o de la no costumbre a entender el juego como una metodología, ¿sí? Como ahí hay una evidencia súper clara. Ya voy a avanzar un poquito, no voy a estar ni cerca de alcanzar, tengo como 50 láminas y no sé cuánto rato me queda. Tenemos primero otra manita levantada, Dani. Vale. Diga. Sí, escuchando también a las compis y también como por experiencia que me pasó intentando como innovar a través del juego en una sala de clases en Chile, como la importancia también de crear una cultura con las familias, con el resto del cuerpo docente, como en torno a que el juego es una forma válida de aprender, ¿no? A mí me pasaba mucho que, no sé, llegaban como papás de profe, de nuevo como que están jugando en la sala de clase, como no vienen al colegio a jugar, vienen a aprender. Entonces, qué importante es también generar como ese diálogo con el resto de los colectivos que finalmente forman la comunidad educativa para que vayamos todos como en la misma línea. O si no, como que uno intenta hacer algo con el alumnado, pero en casa como que es otro discurso el que viene, ¿no? No sé. Sí. Y pasa que, claro, como todo el mundo espera que se llene todo el libro y completar todo el cuaderno y que vaya con muchas hojas escritas, y así los apoderados dicen, no, están haciendo hartas cosas en el colegio, están aprendiendo harto. O que el apoderado, el cuidador diga, hoy no han hecho nada en el colegio, no sé para qué compramos el libro si no está tan lleno. Es por justamente esa cultura que hay que vencer. Y evidentemente eso es un esfuerzo adicional para los profes que ya tienen muchas cosas que hacer. O sea, sin duda que eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar el juego en el contexto pedagógico. Y una vez que se logra, claro, va a ser todo más fácil, pero no es tan rápido de lograr ni tan fácil de hacer. Vale. Voy a continuar, pero sí, yo creo que es más nutritiva la sesión cuando te hacen sus preguntas y comentarios, más que yo diga tantas láminas. Así que si alguien tiene alguna duda, prende su micrófono, me interrumpe, o una manito. No veo las manitos, así que si hay una manito levantada, me avisan.
esta lámina tiene que ver con que el juego es tan poderoso que es más allá que una metodología, una didáctica, sino que una de las pedagogías como que la naturaleza dota a los mamíferos al menos. Y ahí hay 3 pedagogías. Una, la pedagogía de la imitación, ¿cierto? Entonces está esos monitos mirando a otro mono y eso se va pasando de generación en generación y así los mamíferos le enseñan a los otros, a su descendencia, qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Después, la otra pedagogía es la pedagogía del error, ¿sí? Esa, equivocándose, como esta niña que se le quemó ahí la torta que estaba haciendo, a partir de los errores se va a aprender. Y la otra pedagogía es la del juego. En específico, no podríamos decir que es la del juego, sino que la pedagogía de la lúdica, ¿sí? Porque el juego, como desde la definición, es un conjunto de reglas. Y yo no sé si esos perritos tienen un conjunto de reglas mientras están jugando a ese juego, pero sí hay una lúdica, y que la lúdica y el juego, la lúdica es una característica de un algo, de una situación, ¿sí? Entonces, la lúdica es un lenguaje natural de las niñas, o sea, de los niños, de los cachorros, ¿sí? Y que de a poco van despojándose como de esa necesidad de que las cosas sean tan lúdicas. Pero la lúdica va a ser distinta en la medida que las personas o los seres vivos van madurando. Porque los perros, que es lo que, no sé, quizás todos podemos conocer más, no dejan de jugar o juegan menos, pero en algunas situaciones sí vuelven a jugar. Porque yo creo que todos hemos conocido al menos la historia de que hay un perrito viejo, ya no juega, y cuando le traen un cachorro, ese perrito o perrita se reactiva y vuelve a jugar de nuevo. Entonces no es que las personas o los animales pierdan esa condición del juego o de la lúdica, sino que va inactivándose o va cambiando, ¿sí? En la medida que esos seres vivos van madurando. La quiero saltar porque quería llegar aquí quiero ver 3 láminas que creo que son relevantes. Una sobre la diferencia entre el juego de mesa moderno y el juego de mesa tradicional, y que la diferencia radica o en qué ven ustedes que radica, entendiendo que en un lado hay un juego tradicional y en el otro lado hay un juego moderno. ¿Cuál es la gran diferencia entre esos 2 tipos de juegos que vemos ahí? Que entiendo que el ludo se llama como parchís en España, algo así. ¿Cuál es la diferencia? El parchís. ¿Cuál es la diferencia entre el parchís o un juego a mesa tradicional y un juego a mesa moderno? Ambos juegos son de tablero ahí. Como la cantidad de piezas, creo yo, porque ahora los modernos traen como fichas más bonitas, como más coloridas, traen como más monitos. Ya, la cantidad no, pero sí, el colorido, los monitos, vale. ¿Qué más? Mayor adaptación como a la edad. Hay como una, no sé, más diversificación de temas y como a Claro, un más público consideraciones objetivo. como el grupo objetivo. Sí, sí, puede ser. Claro, aquí yo puse 2 juegos, uno moderno y uno tradicional, pero claro, es el ludo o el parchís, es como para niños o adultos quizá. ¿Qué más? La narrativa, dicen por el chat. La narrativa, claro, por ahí va. Me quiero adelantar para mostrar esto. Lo que hace
lo que diferencia al juego de mesa tradicional, al dominó, al ludo, con los juegos modernos son las estéticas, ¿sí? Porque la estructura de un juego de mesa es la relación de estas tres cosas. Este marco se llama MDE, Mecánica Dinámica Estética, que lo propone el señor Winnick en el 2004, que yo le haría un cambio. De hecho, lo hice en un paper que escribí por ahí, que las flechas no tienen una sola dirección, porque las mecánicas, las dinámicas y las estéticas se influyen en todas direcciones. Voy a explicar muy rápidamente porque creo que se me acabó el tiempo hace un rato, ¿no? No sé hasta qué hora tenía 40 minutos, pero no sé desde cuándo. No sé cuándo empezaron esos 40 minutos. Pero quiero quedarme con esta lámina como para cerrar, es que la mecánica es las reglas del juego, por decirlo de alguna forma, ¿sí? La estructura del juego. Tirar los dados y avanzar, sacar una carta y atacar a un rival, que esa carta me sume puntaje, eso es una mecánica, ¿cierto? A partir de las mecánicas se generan dinámicas. Dinámicas son las relaciones que suceden entre las personas del juego y entre el juego y los jugadores, ¿sí? Es lo que sucede a partir de las mecánicas, ¿sí? Entonces están las mecánicas, las dinámicas, y la gran diferencia de los juegos de mesa modernos con los juegos de mesa tradicionales son las estéticas. Y entendiendo las estéticas como este concepto amplio, ¿sí? Que lo tengo aquí. O sea, es la experiencia estética lo que genera diferencia entre un juego de mesa moderno y un juego de mesa tradicional. Pero es la experiencia estética la que nos interesa a los educadores para llevar a las dimensiones de aprendizaje, ¿sí? Nos interesa el juego no en su condición de mecánica y dinámica, sino que más bien es cómo vestimos de lúdica a la experiencia de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, quizás no nos gusta el juego en sí mismo, sino que nos gusta el juego por lo que es capaz de generar en las personas que juegan, ¿sí? Entonces, vestir una actividad de aprendizaje, de experiencia estética o de lúdica, es lo que nos llama la atención a los educadores. Entonces, en ese sentido, los educadores debiesen ser expertos en experiencia estética y tener una didáctica de la lúdica, quizás no necesariamente del juego, ¿sí? Porque Sí, es eso, Daniel. porque nos interesa, ¿sí? Sí, soy Rosa. Rosa. Justo un ejemplo de lo que comentaba. Compré un juego que se llama Math, de matemáticas. Math dice que son unos dados, ¿no? Y entonces, de repente cuando lo usé en casa de mi madre, que tiene 84 años, me dice, anda, yo usaba un juego así en la escuela. Imaginaros, en el año 40, no es una cosa, 40 y pico. Y de repente tengo otro juego que es el Código Secreto 13+4, que utiliza exactamente la misma mecánica, que son tiradas de dados y tú tienes que hacer operaciones matemáticas para salvar cosas. Entonces, en realidad, la mecánica es la misma, están los dados, están las tiradas, están las operaciones matemáticas, está todo, pero el Código Secreto tiene esa narrativa, ¿no? De vamos a robar un tesoro dentro de un museo, y el más dice simplemente tiene dados. Siempre que he intentado usar los dos, excepto en una ocasión que ahora os cuento, el alumnado siempre, o niños y niñas, aunque fueran tiempo libre, no sé qué, siempre optaban por el más dice, ¿no? Y yo siempre lo utilizo como un ejemplo de cómo la narrativa y la estética era muy potente, ¿no? En ese sentido. Pero justo cuando hicimos un trabajo con la Fundación 11, que es de personas invidentes aquí en España, cuando Javi y yo les presentamos esa diferencia, justo nos dijeron, dice, pues mira, para nosotros nos viene mejor el otro, porque la parte estética, para personas con determinadas, ¿no? Situaciones visuales, sí. pues era como muy diferente, y entonces les venía mucho mejor el otro. Entonces casi que nos rompió también ese elemento de la importancia estética, pues
a mí que me parecía súper mega importante, de repente fue como relativízalo y tenlo en cuenta dependiendo del grupo. Ajá, claro. Y ahí yo lo que haría, Rosa, como entendería esa experiencia estética o la estética más allá de la narrativa y de lo visual o de lo táctil, sino que, claro, quizás eso no le va a agregar tanto a cierto grupo y va a tener que adaptarse y cambiarse según sea. Por eso digo que como que es tan relevante que los educadores entiendan como cómo funciona la didáctica de la lúdica, porque muchas veces nos entrampamos, por ejemplo, en querer hacer un juego, porque eso efectivamente generaría mejor experiencia de aprendizaje y probablemente no. Probablemente lo que hay que incorporar sea algún pequeño elemento que haga más lúdica un cierto objetivo de aprendizaje. A veces, como hay que subir esa intensidad lúdica y sí poner un juego, pero a veces esa intensidad lúdica, quizás con agregar un puntaje o dar un chocolate o un pequeño cambio, sí va a generar mayor motivación y mayor involucramiento, que son las cosas del potencial que tiene el juego. ¿Sí? Eso. No sé si alguien tiene comentarios, dudas, me imagino que preguntan muchas, pero naturalmente por cuestiones de tiempo y no robarle tiempo a José, no sé, van a poder resolver todas, pero me gustaría que aquí quizás alguien quiera hacer otro comentario, pregunta, duda. Si quedó claro esto de mecánica, dinámica y estética, que por supuesto que es mil más profundo, pero se pueden diferenciar bien esas mecánicas, como cuáles son las mecánicas de cada juego. Sí, yo en relación a esto, como antes me lo has mencionado, lo del manual que nosotros desde Bosco Global utilizamos, en el que reflejamos como, bueno, qué son las diferentes mecánicas, qué dinámicas usar. En el desarrollo de la gamificación, todo el proceso de creación, ahora como lo has mencionado antes, voy a dejar en el chat para todo aquel que le interese el enlace donde puede encontrar el manual, es descargable, o sea que sin problema. Y también si lo que es en la página que os paso, bajáis un poquito más hacia abajo, encontráis eso, también la creación de juegos que han creado niños para niños, o sea, juegos de cómo ellos han visto la necesidad de un juego para cubrir algún aspecto o alguna asignatura que trabajaban en el aula. Y bueno, hay desde medio ambiente, timeline de derechos humanos, o sea que lo voy a dejar aquí, como antes lo han mencionado, digo, pues ahora como estamos viendo el tema de la dinámica, digo, claro, esa es una forma de conocer más en profundidad qué son las mecánicas, las dinámicas, cómo se juegan juegos o qué juegos son más adecuados para desarrollar una habilidad específica que otros que son distintos. Por ejemplo, del juego que jugábamos al principio, ¿cuál sería la mecánica de ese juego? A ver, ¿quién se anima? Como para entender la diferencia entre mecánica, dinámica y estética. En el chat tienes que dicen características de los animales. Claro, características de los animales, sí. Sí. Y claro, en el fondo la mecánica es ir mostrando características, pero ¿por qué es importante como que los educadores sepan como de la didáctica de juego, de la lúdica? Porque en el fondo, con esas mismas características, en este caso que jugamos de los animales, podría ser características de otra cosa para abordar un objetivo de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, en vez de características de los animales, podrían ser características de, no sé, de elementos químicos. Elementos químicos, para saber... O de medio de transporte. O de medio de transporte. O de, qué sé yo, o sea, hay una infinidad de fórmulas de usar esa misma mecánica para desarrollar un objetivo de aprendizaje. De la parte de la célula, por decir algo. Incluso ese juego ahora mismo se me ha inspirado para trabajar el tema género con las profesiones.
para romper esos roles de género, de cómo... Buena. Como cada estereotipos uno... de género. Entonces Sí. mostrar características de un trabajo y decir, esto es esto, y cuán cargado de estereotipos está un cierto Se pone trabajo. cierto o un casco o el uniforme o ciertos elementos de cada profesión. Entonces sería la mecánica, ¿cierto? Sí. Porque cómo es la estructura del juego, cómo se juega el juego. Y químicas surgen a partir de ese tipo de juego. ¿Qué pasó con las personas entre sí y las personas con el juego? Venga, yo digo una fácil, hay competencia. Hay competencia, por ejemplo. En el chat ponen la Dicen por dinámica. aquí relación y que entre las personas construimos la respuesta. Que eso estaría muy guay, que justamente en vez de competir, se podría hacer su versión de colaborar. Por ejemplo. Y en algunos casos puede ser que porque la dinámica de competir genere ciertas cosas que sea bueno para el juego, porque no necesariamente competir es malo, a veces competir es muy bueno, o cooperar no siempre funciona tanto, porque a veces si queremos que la gente se involucre más, vamos a ver qué dinámica queremos que genere. Hay otras cosas que generan dinámicas de reflexión, o de discusión, o de debate, y ahí sin fin de... Entonces eso es bien relevante, porque la estructura, la forma como se juega ese juego, va a generar cosas en las personas. La dinámica también puede tener que ver con emociones que surgen a partir de ganar, perder, de vincularse con otro, por ejemplo, en la imagen que veíamos de los niños al principio, esos niños y niñas, ahí había generado una dinámica de involucramiento, de concentración, ¿sí? En el fondo, esas son las dinámicas, lo que le pasa a las personas entre las personas y las personas con el juego, ¿sí? Y las estéticas, en este caso, este juego Concept no tiene mucha narrativa, sí tiene una estética visual, pero por ejemplo, sí tiene una narrativa, sí tiene una propuesta visual, ¿sí? Ana ya lo quiere. Hop, hop, hop. Solo por Todo verlo. lo que sea de granja me fascina, porque en infantil funciona súper bien, es decir, Oye, este juego es me muy meto bueno. en medio, pero todo lo que los juegos, que vosotros veáis que con vuestros alumnos, con vuestras alumnas, sus centros de interés, hay 1000 millones de juegos, entonces siempre vais a encontrar un juego que la estética le llame la atención y ya solo por eso le entre por el ojo. Pues tengo aquí en infantil, funciona súper bien. No lo conozco, pero luego lo busco. Esa es la gracia de la estética, pero en este caso entra por los ojos, en otro caso va a entrar por la narrativa, en otro caso va a entrar por los componentes, por lo táctil de esa estética. Este juego está muy bueno porque con ese palito hay que ir sacando los pilares para que crucen la oveja y que el lobo no se las coma. Y el lobo, cuando sale el lobo, hay que sacar palito. Entonces el puente se puede caer. Y eso es todo el juego, entonces, y es de colaboración. Entonces, cada vez que hay un dado y que hay más lobos que ovejas, entonces todos tienen que ir sacando, en tu turno tienes que sacar el palito, como el pilar del puente. Y por ejemplo, otra estética, eso, de este juego, Doctora Motu y los Cordis, que tiene una narrativa que es una doctora que inventó unos robots y que esos, como son robots, inteligencias artificiales, no saben cómo aprenden los humanos, entonces esta doctora le está tratando de enseñar a los robots a entender a los humanos. Ahí hay otra narrativa, entonces en esa narrativa puede generar cosas potentes en los estudiantes. Y lo último, aquí hay un riesgo grande, ¿sí? Que dice, no todo lo que brilla es oro. Porque normalmente la gente, a mí me encanta el brócoli, pero normalmente a los niños no les gusta el brócoli, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos
con la lúdica, la estética y el juego, cosas que no son buenas, las disfrazamos de algo que no es, ¿sí? Pero ¿cuál es el riesgo? Es mezclar cosas buenas con cosas malas, ¿sí? Entonces el riesgo está en el brócoli mezclado con chocolate, porque lo que hace, ahí Eliezer puso una cara de asco, porque hace que las dos cosas sean muy malas. Lo que antes era bueno se transformó en asqueroso. Entonces, por disfrazar de juego algo que no es juego, termino arruinándolo aún más. Entonces, es asquerosísimo juntar brócoli con chocolate. Entonces hay que tener cuidado, porque al manipular mucho el juego con una intención de aprendizaje, termina pasando esto. Y ese fue un buen cierre para mi presentación. Eso pues. Después al final vamos a tener, o me comí parte de las dudas y las preguntas. No pasa nada porque me he ido haciendo preguntas conforme, ¿no? Entonces yo creo que también es muy positivo que así hacemos como un poco de Kit Kat, ¿no? de mezcla. Bueno, equipo, pues si queréis voy a compartir presentación. Vamos a hacer una pildorita de aprendizaje que vamos a intentar que sea cortita, porque luego lo que nos apetece mucho es que construyamos esta parte entre todos también. Ya veréis que si todo va bien vamos a jugar un poco. A ver si lo consigo compartirlo hago bien. ¿Veis mi pantalla? Sí. Sí, Ana. Perfecto. Bueno, como ya Dani nos ha contado muchas cosas sobre los juegos, sobre cómo lo llevan ellos al aula, nosotros pensamos en cómo podíamos complementar eso. Y justo una de las cosas que me ha gustado mucho, que me la había apuntado, es un poco cómo convencer a esa comunidad educativa, ¿no? Es decir, el juego, jugar por jugar ya es algo positivo, ya es algo que va a tener un reforzamiento, que va a ser motivador, que rompe la rutina, ¿no? Pero además es una situación de aprendizaje. Entonces, podemos trabajar los contenidos, como ya ha mencionado Dani, poniéndonos ejemplos, pero una de las cosas que nosotros mencionamos mucho y que es uno de los proyectos que estamos investigando es su uso trabajando la función ejecutiva. Entonces, José nos va a hablar mucho de eso, vamos a hacer algunas dinámicas por medio, así que tenéis que estar muy atentos y atentas. Y no quiero empezar sin darle las gracias de nuevo a Bosco, a nuestras amigas, a Rosa Sagrario por la invitación, porque estamos muy, muy, muy felices de estar aquí. Y coincidís con nuestros amigos también del observatorio, que toda oportunidad de aprender con ellos pues siempre es maravilloso. Así que nada, José, ¿estás listo? Estoy listo. ¿Preparado? Pues te voy a pasar la presentación. Vale, antes de empezar a explicar qué son las funciones ejecutivas, quiero retomar un concepto que ha hablado Dani, que es el tema de la pedagogía natural. Es algo que siempre hago en las formaciones, no iba a hacerla ahora, pero ya que lo has dicho, yo voy a complementar, si Dani me permite, un aspecto, ¿no? Cuando Dani decía que jugaban todos los mamíferos, es cierto, incluso juegan todos los mamíferos y algunos animales, algunas aves, como pueden ser los loros o los cuervos, y algunas otras cuando están en cautividad. Pero lo interesante de los mamíferos es que cuanto más capacidades cerebrales puedes decir que se mide con el índice de encefalización, más tiempo juegan. Tanto es así que nosotros, los humanos, en realidad jugamos durante toda la vida. Lo que pasa que culturalmente no está tan bien visto y allá sobre la adolescencia dejamos de jugar porque ya nos creemos muy mayores y el juego vuelve a aparecer cuando nos jubilamos, cuando ya no tenemos que trabajar, cuando ya no hay que ser serios, ¿no? Entonces es interesante también hilar esto porque un aspecto que es muy importante, por ejemplo, los delfines juegan durante toda su vida y algunas de las ballenas juegan durante toda su vida, ¿no? Y en la naturaleza cuando algo sucede, no sucede por nada, porque eso conlleva un gasto de energía y somos óptimos en energía, ¿no? Y una de las cosas que tienen las funciones ejecutivas cuando ya hemos crecido tiene que ver con el mantenimiento de la función ejecutiva. Al principio el juego nos ayuda a desarrollar la función ejecutiva, durante la etapa adulta nos ayuda a mantenerla, pero es que se sabe ya que cuando envejecemos nos ayuda a no perderla, ¿no? O sea que tiene una función de protección. O sea que el juego nos acompaña a las personas durante toda la vida con distintas
funciones a lo largo de nuestra etapa, ¿no? Con respecto a qué son las funciones ejecutivas, no me voy a extender mucho en esto, pero podemos entender, porque no hay una teoría unificada al respecto y hay como distintas formas de verla, incluso no está claro cuáles son todas las funciones ejecutivas, según cómo se haga, hay distinciones no muy grandes, pero sí que el modelo varía un poco. Podríamos decir que son capacidades de orden superior, es decir, que son necesarias para desarrollar nuestra vida. Vamos a ver solo unas cuantas que consideramos que son las más importantes. Y también, cogiendo lo que decía antes Dani, cuando hablábamos del juego, parece que el juego tiene que tener, sobre todo en la educación, tiene que tener una función concreta, ¿no? Me tienen que enseñar a leer, o me tienen que enseñar matemáticas, o me tienen que enseñar algo. Pero, ¿y si lo que te enseña es transversal a todas las asignaturas? Que es el caso de la función ejecutiva, ¿no? O sea, el jugar, cuando pensamos en hacer... en potenciar la función ejecutiva es intrínsecamente no solo a la educación, sino que tiene que ver con toda tu vida. Aquí es donde, por ejemplo, para nosotros, que lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que en general se ve, que en la educación especial es donde cobra una importancia brutal, ¿no? Porque, claro, en la educación especial los contenidos casi que se dejan muy de lado y cobran otra... Y se trata de otra cuestión, sino que se trata de hacer que una persona obtenga su máximo potencial. Y ahí es donde, cuando se habla de función ejecutiva, los profesores, todas las personas que de la comunidad educativa están dispuestas a ayudar, ¿no? En cambio, no pasa tanto cuando el niño o la niña lleva un desarrollo normal, ¿no? Ahí las funciones ejecutivas, como se van a suceder, parece que no se da tanta importancia, pero la realidad es que ellas afectan en general pues, la comprensión lectora, la capacidad de leer, la metacognición, que está como demostrado que es una de las principales habilidades a la hora de rendimiento escolar, ¿no? O sea que hay una serie de cuestiones que que el juego puede fomentar de forma intrínseca, no todos los juegos, pero ciertos juegos que se pueden elegir específicamente para ello, indistintamente del contenido curricular, ¿no? Entonces aquí jugar con regularidad, solo con un objetivo de potenciar la función ejecutiva, vamos a tener un beneficio que es globalizador, ¿no? que va más allá del contenido curricular. ¿Pasa, Ana? Bueno, Dani lo ha comentado, me ha encantado el elefante rosa, Dani, la verdad. Pero un elefante rosa es muy difícil de obviar en clase, pero la mosca sí, ¿no? Entonces, la atención tiene, pues yo creo que es la capacidad que tenemos para centrar o eliminar los estímulos que no nos son útiles en el momento, ¿no? O sea que la atención tiene que ver con la capacidad de eliminar estímulos de nuestro campo, ¿no? ¿Qué pasa con un alumnado o con una persona que tiene TDAH? Que todo le distrae. Vámonos a la parte de atención, porque la parte de hiperactividad sería otra, ¿no? El déficit de atención hace que una persona sea incapaz de eliminar estímulos que le llegan, ¿no? El elefante rosa todos lo miraríamos, pero la mosca no. Pero ellos sí, porque son incapaces de anular ese estímulo, ¿no? Entonces, trabajar la atención es fundamental, no solo para estudiar, sino en general, ¿no? En nuestra vida diaria, tener focalizada la atención en lo que estamos haciendo. De hecho, tanto es así que la capacidad atencional en cada persona es distinta, aunque todos sabemos que más allá de 2 horas, 2 horas y media empieza a decaer, ¿no? Entonces, nada, Ana nos trae aquí un juego. Os propone... Arrancamos. Voy a intentar contaros un juego por cada una de las cosas que nos explique José. Entonces, este se llama Galletas, es chulísimo. Vamos a ver si trabajamos bien la atención. Yo os voy a pedir que escribáis por chat o que lo digáis por el audio, me vale cualquiera de las dos. Y como veis, son unas cartas con unos tokens chulísimos de diferentes dulces. Y cada uno de nosotros somos un monstruito porque le gusta mucho, mucho, mucho comer dulces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos un dado, pero esta vez os lo voy a decir yo, que vamos a empezar por ese. Tendríamos un dado que tiraríamos, tenemos que poner 3 cartas, como dicen las reglas, luego hablaremos de eso. Y tenemos que, si nuestro dado ha salido galleta, empezar por la galleta, hacer el recorrido y a partir de ese dulce que nos sale, empezar la siguiente carta. Entonces, sabiendo eso, si empezamos por la galleta, en la tercera carta, ¿dónde creéis que caeríamos?
A ver quién es más rápido o rápida. La dona. Donut. Cupcake, por aquí. Y alguien ha dicho donut, ¿verdad? Sí. Donut, muy bien. Ole, genial. A alguien se le ocurre, esto parece fácil, ¿verdad? Pero si lo intentamos hacer muy rápido, tiene su dificultad. Y sobre todo, como decía José, cuando estamos trabajando en educación especial o cuando estamos trabajando con personas mayores, no sé si habrá alguien por aquí de asociaciones, pues esto tiene su complicación. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo podríamos hacer este juego más fácil? Menos cartas. 2 galletas en vez de, o sea, 2 cartas. Muy bien, por ejemplo, es decir, podemos quitar una de las cartas, podemos incluso empezar con una sola e ir viendo cómo avanzan nuestros estudiantes, viendo sus necesidades, ¿no? Y progresivamente empezando a poner más. Luego he sido buena y he puesto las fáciles. Hay unas que tienen una estrella Difíciles. que son difíciles. Pues esa a lo mejor la ponemos y si lo intenta al menos, pues le damos como ese feedback muy positivo. El juego nos permite equivocarnos y que no pase nada. Y luego entrenar cosas que son difíciles, pero de una manera lúdica, ¿no? Entonces eso es súper positivo. Así que muy bien, equipo. Pues entonces sigo avanzando en función ejecutiva. Vale, la memoria de trabajo es la capacidad que tenemos de retener información durante un corto periodo de tiempo, ¿no? En la memoria tenemos la memoria a largo plazo con varias vertientes y la memoria a largo plazo, ¿no? La memoria, la memoria de trabajo, memoria a corto plazo, aunque no llega a ser exactamente igual, pero están intrínsecamente relacionadas memoria de trabajo y memoria a corto plazo. No sé si alguna vez habéis jugado al típico juego que te van diciendo dígitos, te dicen 1, 2 y 3. Y bien puedes tener que repetir 1, 2 y 3. Me he puesto de ejemplo muy difícil, pero o podría ser 3, 2, 1. Y esto se va alargando. Y llega un momento en el que ya no somos capaces de poder reproducirlo, ¿no? Esto es que cada persona tenemos un límite. De hecho, el límite en general en la persona es 7 más menos 2, o sea que está entre 5 y 9. Hay personas que exceden de 9, pero de forma bastante excepcional, y por debajo igual, ¿vale? Eso que está ahí el rango. Esta información lo que nos permite, o estas unidades de trabajo, lo que nos permite es poder también acceder a conocimientos previos y poder relacionarlos, ¿no? O sea, que decir, una vez que yo tengo una información aquí en este momento, o por ejemplo cuando estoy leyendo, yo esa información la cojo y la puedo relacionar o puedo trabajar sobre ella manipulando, ¿no? Si veo un objeto y yo lo quiero girar en el espacio, lo estoy haciendo a través de la memoria de trabajo. ¿Qué pasa? Si solo pudiésemos retener 9 unidades de información, eso sería lamentable en realidad. ¿Por qué digo lamentable? Si la hacemos de unitariamente, sí, pero nuestra función ejecutiva de memoria de trabajo lo que hace a lo largo de nuestro ciclo vital es establecer estrategias. Por ejemplo, una para la que lo entendamos podría ser que en vez de que si yo estoy accediendo, por ejemplo, si yo quiero aprender un número de teléfono, ¿sabéis por qué no lo aprendemos de uno en uno? Porque es más difícil. ¿Cómo lo hacemos? De 2 en 2 o de 3 en 3. Porque agrupar hace que la unidad de información sea el grupo y ya no es la unidad. Entonces me va a permitir obtener más cantidad de números. Os pongo el ejemplo de los números que es como muy fácil de entender, pero pasa con todo. O sea que la agrupación es una estrategia muy sencilla, pero nuestra capacidad de aprendizaje es muy compleja y entonces tenemos también, en vez de hacer agrupaciones de este tipo, tenemos relaciones sintácticas y tenemos otro tipo, con lo cual la experiencia nos hace hacer que la memoria de trabajo adquiera distintas estrategias para poder manipular la información. ¿Y esto cómo se consigue? Practicando. Y una de las maneras es el juego. Entonces, en la memoria de trabajo se puede trabajar prácticamente con casi todos los juegos. Es muy típico, por ejemplo, el conteo en los juegos de cartas. Cuando juegas con alguien a un juego típico de cartas tradicional incluso, y hay quienes tienen la capacidad de saber que
Yo he jugado mucho al Mus o al Tute, no sé en Latinoamérica cómo se llamará, pero que generalmente salió una pareja o se guardó una pareja de cartas y después había otra tercera carta. Alguien puede tener en cuenta ese tipo, esas son estrategias, ¿no? Pues ahí la memoria de trabajo está presente, eso es una memoria a largo plazo, ¿vale? Porque la memoria a largo plazo es lo que me pasó hace 3 semanas. Ahí estamos haciendo la memoria a corto plazo, ¿no? Y eso se puede trabajar. Que nos va a decir Ana, por ejemplo, era un ejemplo. José lo ha dicho súper bien, memoria de trabajo realmente con casi cualquier juego, por no decir, yo creo que podemos decir con todo. Con todos los juegos seguimos una serie de reglas, ¿verdad? Tenemos que recordar esas reglas continuamente para poder trabajar mejor el juego, o sea, por las veces en las que ganamos, básicamente. Entonces, os he puesto el ejemplo de Palabrea, porque para hacerlo online es relativamente sencillo, y Palabrea es un juego donde tenemos que encontrar, ser los primeros, las primeras en encontrar una palabra donde tiene que ser de la letra que tenga el fondo que tiene nuestro icono de aquí. Que os he puesto, como no tenemos los iconos, he puesto que es un animal. Entonces, ¿se ocurre un animal que sea de la letra de ese color? Mamut. Muy bien, qué rápido. Vale, ¿y si fuera de color rojo? Iguana. Iguana, muy bien. Y antes me han dicho mono, que no lo he visto por ahí. Muy bien. Entonces, ya que sabemos esa mecánica básica, voy a pasaros de diapositiva. Rodrigo. Raúl. Rodrigo, Rocío. Raúl, Rosa, Rocío. Muy bien. Qué rapidísimo. Vale, pues una más. Ganadero. Golfista. Muy bien. Cuando lo estaba probando a mí se me ocurrió guerrero y estaba por aquí mi madre me dice, eso no es una profesión. Y yo, ¿verdad? Guardia. Guardia, muy bien. ¿Os habéis fijado que ya a la primera se os ha ocurrido, ¿no? Es decir, ya sabíamos cómo jugar y esto un poco de entrenamiento, pero si tuviéramos alguna discapacidad o tuviéramos alguna parte que este área de memoria de trabajo tuviéramos más dificultades, probablemente tendríamos que ir recordando la instrucción. ¿No? Entonces esto también nos sirve para detectar ciertas cosas, que eso nos pareció interesante mencionarlo. Muy bien, equipo, vamos genial. Acordaros de este juego que luego voy a hablar otra vez de él. Razonamiento y planificación. A ver, esto siempre lo explico igual. Vestirse es complejo, aunque nos parezca muy fácil, pero vestirse tiene una serie de órdenes básicas para poder hacerlo. No me puedo poner el pantalón antes que la ropa interior, ni me puedo poner los tenis antes que el pantalón. José, ¿me estás diciendo que soy tonto? No, no te estoy diciendo que seas ni tonto ni tonta, pero deciros que es algo que nosotros consideramos como muy básico. Para las personas que tienen dificultades en esto es tremendamente complejo. Podemos hablar tanto con personas con demencia que lo pierden, como con niños también, ¿vale? Solo Superman se pone la ropa interior sobre el pantalón, 100%. Entonces, la planificación tiene que ver con ser capaz de establecer una serie de secuencias lógicas para llegar a conseguir la meta final, ¿no? También tiene que ver con la capacidad de poder establecer sus metas. Por ejemplo, para un estudiante esto puede ser tan sencillo como yo tengo que estudiarme un tema. O tengo que estudiarme, incluso tengo que estudiar, claro, normalmente lo damos esto cuando hablamos de adquirir conocimiento, el profesor o la profesora ya secuencia del orden más lógico para llegar a un conocimiento. Pero si eso no es así, también tienen que estar dentro de cada tema, pues se pueden hacer sus apartados, ¿no? Y establecer cuál es la coherencia interna, ¿no? Eso es necesario hacer una planificación. Indistintamente de que, o hable de planificar a lo largo de tu vida, o sea, para yo salir de mi casa tengo que abrir primero la puerta. Os vuelvo a decir, parecen cosas muy lógicas, pero cuando esto falla, esto no se produce. O sea, la gente quiere salir con la puerta cerrada y cuando se va dice, ah, no, tengo que abrirla.
¿vale? Entonces, la planificación está presente de forma constante a lo largo de nuestra vida. Es decir, la habilidad de ser capaces de establecer submetas para alcanzar una meta mayor es una habilidad muy difícil. Yo es que he sido psicólogo clínico durante bastante tiempo. A consulta viene mucha gente deficitaria de esto, es decir, de no poder ver o no poder atomizar una secuencia, sino que ver solo el resultado final, ¿no? Hay muchas cosas que fallan, no solo en la planificación, sino que tiene que ver con una cuestión de aprendizaje, pero si hubiesen jugado algunos juegos no tendrían esa dificultad porque serían capaces de, a través de un razonamiento, ser capaces de atomizar, ¿vale? Entonces, bueno, sin mucho más, que la planificación tiene que ver con eso, con la capacidad de establecer sus metas y el orden lógico por el que se llega a un sitio. Si alguien está familiarizado con la escala WISE, que es la más típica que se dice de inteligencia, este es el orden de la secuencia, donde tienes que ordenar cómo va una lavandería, por ejemplo, o cómo hace ciertas cuestiones, que es tremendamente difícil, la verdad. ¿Nos cuentan a estos jueguecitos que nos tienes por aquí? Yo iba a deciros, por ejemplo, también, imaginaos que tenemos una alumna súper buena en cálculo, es decir, que cuando le ponemos el 7 más 2 más 8, las operaciones te las hace y luego llega un problema y no te lo hace. Pues muchas veces ese cálculo se ha interiorizado, se ha aprendido, pero esta parte de planificación es lo que falla. Y por eso ese contenido le cuesta más, ¿no? Es decir, que esto por intentar trasladarlo también a una situación que nos encontramos normalmente en el cole. Juegos que trabajen planificación y razonamiento, hay muchísimos, pero sí que es verdad que son un poco más complejos para hacerlo online, así que os hemos traído dos sugerencias para que las bicheéis luego. Una es Virus, y lo hemos puesto como guiño a Bosco Global, porque sabemos que lo están utilizando en la ONG. ¿Y de qué va? Virus tenemos 4 órganos y necesitamos que estén sanos. Para eso tenemos o vitaminas o inyecciones, es decir, cosas positivas, pero luego a la vez, como es competitivo, también nos pueden tirar virus de los que nos tenemos que curar. Entonces, yo tengo una estrategia, yo obviamente quiero ganar, ¿no? Y tengo mi estrategia. Pero en el momento que, como yo lo estaba pensando, para ganar, a lo mejor voy a soltar otro órgano, ya tengo mis 4, José va y me tira un virus. Maldito él. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo que cambiar la estrategia que tenía. Tengo que buscar cómo curarme ese órgano. O tengo que coger una carta especial de robarle o de escupirle los virus. Es decir, tengo que establecer una serie de pasos para conseguir mi victoria. O para conseguir que el otro no gane. Me valen las dos perspectivas. Pero necesito hacer esa secuencia para conseguir mi objetivo. Y luego otro muy interesante que también queríamos mencionar, Batalla de Genio, porque también a nivel de matemáticas, de esa visión espacial, trabaja un montón de cosas. Son estas cuadrículas de aquí. Tenemos unos tokens de madera que, si os suena Hundir la flota, no sé, en Latinoamérica se tiene el mismo nombre, el de los barquitos. Tiene una serie de posiciones por letra y por número, donde colocaremos las maderas. Entonces, lo más rápido posible, más rápido que el contrincante, tenemos que conseguir poner todas las piezas sin que nos sobren huecos. Entonces, a lo mejor estamos empezando a hacerlo de una manera y nos damos cuenta de que nos va a sobrar un hueco así. Tenemos que quitarlas todas y volver a ponerlas. Esto también lo hemos utilizado con personas mayores, también lo hemos utilizado en primaria y le hemos dado un poco la vuelta y le hemos quitado el factor tiempo, porque aceleraba y no era lo que nosotros buscábamos que se hiciera, ¿no? O sea, también todos los juegos que os contemos aquí, pensad en cómo adaptarlo para que sea lo más útil para vuestra clase o para vuestros jugadores en general. Y con esto, José, te paso a la siguiente. Vale, velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento es una habilidad, o sea, es otra competencia básica y no tiene mucho que explicar porque creo que el nombre lo dice como mucho perfectamente lo que es, ¿no? La velocidad de procesamiento tiene que ver con a qué velocidad se procesa la información. Y esto pasa como con la memoria de trabajo. La velocidad de procesamiento sí que es verdad que tiene que ver con la maduración del sistema nervioso central. De hecho, tanto la diferencia general, tanto los niños como las personas mayores, los niños en el caso por no tener suficiente milenización todavía no
no tienen todo el potencial desarrollado, y las personas mayores porque van perdiendo la mielina. De hecho, en personas mayores, cuando se hacen pruebas de inteligencia, si se elimina el factor tiempo, no hay disminución del CI. Pero lo interesante de la velocidad de procesamiento es que también se establecen estrategias, y estas estrategias son bastante más difíciles de explicar porque suelen ser atajos que nosotros establecemos. Os podría decir algunas de orden social, como son los estereotipos y de este tipo de cuestiones que tienen que ver con ciertos anclajes que hay, pero no vamos a entrar ahí. La cosa es que hay estrategias que se hacen durante nuestra etapa relacionadas con ciertos contenidos que se van haciendo. Entonces, la velocidad de procesamiento tiene que ver a qué velocidad somos capaces de procesar la información. Esto influye mucho tanto en la memoria de trabajo, cuando trabajamos con memoria de trabajo, como en otro que yo creo que tiene que estar por ahí, que es la fluencia, que ahora después vamos a ver qué es. Así que nada, Ana, si nos explicas esta parte de jueguecillo que has preparado. Muy bien, este es el Double. Existen, no sé si son 5 o más versiones, es decir, esta es la versión de números para más pequeños. Tenemos el normal, que son con figuras, tenemos el de animales, tenemos Harry Potter, tenemos... han salido un millón. Esto es uno de los juegos que utilizamos siempre de entrada porque es muy sencillito de explicar y eso nos permite ir a otras mesas a explicar algunos que son más difíciles. Que esto también, a la hora de elegir juegos, es importante tener como mucha variedad para que nos sea fácil dinamizar una clase. Nosotros aquí en España normalmente son de 27 personas, pero sé que, por ejemplo, en Chile puede llegar a ser mucho más, ¿no? Entonces tenemos diversos juegos para dinamizar toda nuestra clase. Double, chulísimo. Si os pregunto, tenemos que buscar qué hay en común. Y solo hay siempre una cosa en común entre dos cartas, que es algo distinto, ¿no? Entonces, si os preguntara qué hay en común entre la primera carta de arriba y la segunda carta de arriba... 5. Bien, muy bien. Y entre esta carta, ¿veis mi cursor, verdad? Sí. Vale. Y entre esta carta y esta... Triángulo rojo. Muy bien. Y entre esta y esta. El rectángulo lila. Muy bien. Y ya voy a decir la última. Entre esta y esta. El cero. El cero, muy bien. Pues para quien no lo haya probado, este juego lo recomendamos un montón. Pasan cosas súper frenéticas en la clase. Pero hay muchísima activación de lo que hablaba antes Dani, ¿no? De ese momento que cambia totalmente la rutina. Incluso lo podéis diseñar vosotros. Si buscáis Double plantilla, lo podéis hacer de cualquier contenido que queráis trabajar en clase. No pasa nada, que voy a explicar un ejemplo, que es que no lo quiero hacer spoiler. Muy bien. No, pero en el Double normal hay agrupaciones por colores. En este no pasa, pero en el Double típico tradicional hay agrupaciones que son verdes, si no me equivoco había verdes, azules, blancos y rojos. Hay una estrategia de procesamiento que se trata en procesar la figura y buscar las figuras según ese tipo de agrupamiento. Esa es una estrategia de procesamiento. En realidad es una estrategia de juego, pero lo que está haciendo es procesando la información de una forma más eficiente. Aunque voy a dar una clave para ser más eficiente jugando al Double tradicional, ¿eh? Entonces, hay una estructura que a la hora de tú procesar la información eres más eficiente. Ya no procesa cada dibujo de forma aislada. En este es que no lo he visto tanto y todavía no he visto qué patrones de procesamiento son más eficientes. Pero podríamos hacer números y formas geométricas, por ejemplo. Correcto. Entonces tú procesas las cosas de forma distinta. Tú puedes decir números, por ejemplo, ¿no? En el segundo tengo 7, 5 y 2. Y figuras tengo triángulos y tal, ¿no? Es decir, eres más eficiente a la hora de procesar la información. Ya no busco, tengo triángulo amarillo y busco el triángulo amarillo. Tengo triángulo rojo, busco triángulo, tengo tal. No, ya lo haces por conjunto. Aquí trabajaríamos memoria de trabajo y estaríamos trabajando velocidad de procesamiento, porque estamos haciendo estrategias de agrupación y estrategias de procesamiento, ¿vale? Entonces, nada, pues quería deciros porque tanto estos dos conceptos son como muy abstractos, pero que tienen su utilidad. En todo, generalmente hacemos este tipo de agrupaciones de forma muy inconsciente y de forma muy mecánica para hacer esto. Y hay a veces que cuesta, que somos deficitarios en ello, y de esta manera podríamos encontrar patrones que ayudan a nuestra mente o a nuestra psique, ¿no? a extrapolarla a otros sitios.
Muy bien, ¿te paso, José? Sí, porfa. Este me encanta. Vale, regulación. Hablamos de citación, hablamos de tirar mesas por los aires, hablamos de cualquier cosa, ¿no? El estrés y la capacidad de activación, no hemos puesto una curva, pero si todos nos imaginamos la típica curva de inversa, hay en un momento en donde mucho me lleva a no ser eficiente y poco también, sino que siempre tengo que tener una capacidad de activación necesaria para hacerlo, ¿vale? La regulación va a hacer que esa activación sea más flexible. Eso con respecto a activación a nivel físico y motora. Pero también está la regulación emocional. O sea que aquí andamos hacia los dos lados, ¿no? La emoción tiene una capacidad de activación muy importante y tiene un componente conductual muy importante. Ana y yo siempre contamos el ejemplo de una niña que perdió y abolió la mesa por los aires, que ahora nos pareció muy gracioso, pero en ese momento no nos reímos nada. El juego va a propiciar que estemos expuestos a situaciones reales en donde vamos a tener que aprender a regularnos y va a haber ambiente externo que nos ayude a la regulación, bien sea por nuestros propios compañeros y compañeras, que si la liamos mucho, como ellos no pueden jugar, nos van a decir, oye majo, oye maja, relájate, ¿no? Y tú vas a tener la capacidad de tomar conciencia de tu nivel de activación y decir, oye, ¿qué está pasando? Necesito tranquilizarme, ¿no? Y esto hay una parte que es muy interna. Si no hay ningún problema, el simplemente hecho de tomar conciencia va a ayudar a regularizar. Si hay problemas, como hablábamos antes de hablar de educación especial, esto es otra movida. Tendremos que coger token para que se lleven hacia ese exceso de nervio hacia ese toque o cualquier. No vamos a entrar ahí porque ahí hay un mundo y cada alumno, sobre todo cuando hablamos con personas con TEA o con algún tipo de discapacidad, es muy específico. La parte de la regulación lleva años, es un logro que un niño con TEA, con algún tipo de discapacidad que no tiene capacidad regulatoria llega a regularse, sobre todo si no tienen capacidad de comunicación y demás. Entonces, vamos a saltar en esa parte y vamos a venir a la parte de... Claro, también la regularización, siendo expuestos poco a poco, vamos a encontrar mecanismos fisiológicos internos de regulación, ¿no? Entonces, bueno, la regulación tiene que ver con la capacidad de bajar o subir mi grado de activación, pero también en hacer que el momento óptimo de activación sea más flexible, ¿no? Vamos a tener que, si en vez de estar solo en el centro, que esa curvita abra un poco, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, me encanta este juego, la verdad. Sí, yo quiero hacer un spoiler. Para quien todavía no haya empleado el juego en el aula, estoy diciendo de cosas más bonitas, lo voy a hacer. Quiero hacerle el spoiler de que va a haber conflicto. Va a haber más conflicto que cuando los tenemos sentados individualmente haciendo su ficha. ¿Por qué? Porque es un momento de interacción, un momento de socialización. Y ahí surge el que yo estoy ganando, tú estás perdiendo, o peor, yo estoy perdiendo y tú estás ganando. Es decir, va a haber muchos conflictos. El conflicto en sí no es negativo. El cómo gestionamos ese conflicto, pues va a depender de la resolución, ¿no? Pero son excelentes oportunidades para que el docente que está ahí, que es la persona que está dinamizando todo esto, aproveche esa situación para justamente trabajar esta regulación. Entonces, no os frustréis. Ay, sí, claro. Es que tiene que ver con lo que yo decía en mi parte sobre las dinámicas. Este es un juego que es muy competitivo porque se trata de que hay que tomar algo de la mesa. A muerte. Y si a te muerte. puedo arrancar el brazo, me va a llevar. Ojalá te lo arranque. Te pego un bocado mejor. Entonces eso es lo que tiene que ver con la dinámica, porque quizás un juego como este para activar está súper bien, pero un juego que no sé, que tenga que vaya a servir para profundizar algo, esta mecánica de juego no va a servir. ¿sí? No. Y lo otro que también, ya, es un tema, o a propósito de eso, como las dinámicas en un juego competitivo lo hace muy divertido cuando esa competencia es pareja, ¿sí?
pero lo hace muy frustrante cuando esa competencia es dispareja y por otra parte, cuando las personas que juegan no son capaces de administrar esa frustración. Y ahí, desde el punto de vista del psicólogo, muchas veces la gente le teme mucho a la frustración, entonces no expone a las niñas, a los niños a experiencias de frustración, y en el fondo o prácticamente la única forma de saber frustrarse y administrar esa frustración es frustrándose. Exacto. Claro. Claro, lo que hay que regular son los montos de frustración, porque como todas las cosas, como pequeños montos al principio y montos más grandes de frustración en la medida que se van haciendo más expertos, pero es la única forma de aprender a frustrar. Es interesante lo que comenta Dani cuando hablamos de las disparidades en los niveles de personas. Perder siempre no es ni divertido y llega un momento en que la frustración es que ya te da igual, o sea, es que ya ni lo intento, o sea, tú ya... Ana y yo tenemos una cuestión y es que Ana es muy buena en algunos tipos de juegos como el Speed, el Jungle Speed, y yo no lo intento ya. O sea, yo sé que no le voy a ganar nunca a Ana al Jungle Speed. De hecho, juego a ver si ella tira el token. No juego a coger yo el token, porque yo sé que no lo voy a coger nunca más rápido que ella, pero sí puedo hacer que ella lo tire. Entonces, lo que te estaba diciendo, Dani, es súper interesante en ese aspecto, porque cuando los niveles son muy disparejos, tanto para la persona que siempre gana, llegará un momento en que tampoco sea especialmente interesante jugar, ¿no? Claro. Interesante es cuando hay un nivel que es equitativo entre los dos, ¿no? No tendría esto muchísimas gracias si nos podemos jugar a las damas un niño de 5 años con una persona de 30. No hay ninguna gracia, ¿no? Entonces, esto también es interesante porque a la hora de elegir incluso los juegos, tenemos que ser conscientes primero de variar los tipos de mecánicas, porque puesto que todos se nos dan bien algunas cosas y otras, hay que hacer esa pequeña variación también para que la frustración sea repartida, lo que acaba de decir Dani, ¿no? Que todos nos frustremos un poquito, ¿no? En ese aspecto. Y que todos tengamos también nuestro momento de brillar. Decía, todo lo que acaba de decir José, mecánicas que sean más de comercio, mecánicas que sean de establecer mejor negocio, mecánicas que sean más ojo humano. Es decir, hay un montón de dinámicas diferentes. A cada uno de nosotros se nos da muy bien una, normal otra y fatal otra. Y eso es fantástico, ¿no? Porque todos también tenemos ese pequeño momento donde somos muy buenos en algo. Que eso a veces cuando en el colegio, para demostrar que sé algo, lo tengo que haber leído y también para demostrarlo lo tengo que escribir, y donde tengo fallos en la lectura y en la escritura, pues la mayoría de veces nos sentimos muy inútiles en el colegio. Entonces esto también es otra manera, otra dinámica. Victoria, por favor, cuéntanos. Y yo solo quería decir también que en los talleres a veces hemos dado un taller previo de delitos de odio y luego hemos hecho grupos y hemos hecho a través del rosco y del tabú, tenían que decirnos diferentes conceptos y luego siempre les decía, tenían cada equipo distintos puntos, pero les decía, tranquilidad, que al final hay una prueba final en la que hay opción a remontada y hay opción a afianzar la victoria. Entonces siempre como que hasta el final mantienen esa motivación de seguir contestando e intentar puntuar más. Y esa parte final que es con un curling, no sé si lo conocéis, es un juego que es como con unos emoticonos de mierda, o sea, de moñigos con puntería, tienen que a ver qué equipo tiene más puntería. Y esa es la única posibilidad de remontada o de afianzar que ha sido el mejor equipo. Y para mí esa estrategia me sirve, porque si no es verdad que se desmotivan. Sí. Como en términos así como técnicos de desarrollo de juego, eso se le llama balance. O sea, que todos los jugadores tienen la misma posibilidad de ganar, y si el juego es desbalanceado en sí mismo, porque hay juegos que son desbalanceados en sí mismos, lo que genera tú es una posibilidad de balance, entonces siempre está la ilusión del que va perdiendo de que puede retomar la victoria en algún minuto. Y más sobre todo cuando los juegos son medianamente largos, porque lo que os voy a enseñar ahora de este fantasma es 10 segundos la ronda, pero imagina un juego que sean 30 minutos para un niño y que sepa desde el minuto 2 que va perdiendo y que no va a ganar. Pues es súper frustrante, ¿no? Entonces justamente ese balanceo es importante.
Y ya en adulto hay juegos de 3 horas que sabes desde el minuto 5 que vas a perder. Y después juegas por jugar, ¿no? Porque no te importa tanto, porque es por estar con otras personas, pero sí que tiene su parte de frustración, ¿no? Bueno, equipo, ¿algún comentario más antes de empezar a jugar o estáis listos y listas? Listo, listo. ¿Listo? Vale, pues voy a enseñar el fantasma. Para quien no lo conozca, tenemos esta carta de aquí y hay 2 modalidades de juego. Os cuento. Tenemos un sofá rojo, tenemos el ratón gris, el libro azul, la botella verde y el fantasma blanco. Si coincide nuestra carta en color y forma, tenemos que decir eso. Es decir, si de aquí, en vez de que el fantasma fuera verde, fuera blanco, me tendríais que decir fantasma, porque coincide en color y forma. Pero si no coincide nada en color y forma, tenéis que decirme lo que no aparezca en la carta, ni en forma ni en color. Os digo este de ejemplo. Hay un fantasma verde, pues entonces ni el fantasma ni la botella. Y hay un libro rojo, entonces no puede ser libro y no puede ser sillón porque es rojo. Solo nos quedaría el ratón. ¿Fácil de entender? ¿Sí? Vale. ¿Sí? Pues ahora veréis lo... A ver quién es primero. ¿Preparados? ¿Listas? Voy a darle la carta. Sillón. Sillón. Y yo, muy bien. Le voy a dar a otra. Libro. Libro, Muy sí. bien. Es la misma. Es la misma, esa no cuenta. Le doy otra vez. Ratón. 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 Y a ver si consigo que me salga una que sea igual. Fantasma. Fantasma. Y la última, chun, 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 chun. La definitiva, Fantasma la otra vez. misma. Le doy otra vez, esa no Pero- vale. Fantasma. Fantasma, sí. otra vez. Muy bien. Esto se forma la locura, como hemos dicho antes, cuando este es un juego muy adictivo, entre comillas, en el sentido de que hay mucho movimiento. Entonces, después de este, solemos buscar uno como más cooperativo o al menos que no sea como este, José todavía no lo ha dicho, así que voy a hacer un poco de spoiler, como este go no go de Joder, estaba pensándolo. correcto, voy a cogerlo Pero primero. tíralo. ¿No? Entonces, muchas veces los niños, cuanto más pequeñitos, ya veréis que esto pasa más, cogen a puñados, ¿no? Cogen todo lo que puedan. Porque entonces, si llevo 4 figuras, pues seguro que una de las que he cogido es esa, ¿no? Entonces, ante eso tenemos que decir, ya sabéis que solo se puede coger una, vamos a poner las manitas justo en el filo de la mesa, vamos a hacer así, vamos a hacer ruidito, y cuando yo diga ya es cuando se coge. Esto también un poco para ayudarles a controlar ese impulso, que intenten primero mirar la carta antes de coger. Y luego, si son más grandes o si queremos añadirle dificultad al juego, lo que hacemos es que si te equivocas tienes que devolver una de tus cartas que has ganado. Y ahí cuando son más grandes, muchas veces sí que se lo piensan una chispita más por no perder cartas. Entonces esto es por un poco controlar la impulsividad. José, ¿me quieres comentar algo de Sí, esto? yo quería relacionar esto con la incertidumbre. Creo que vivimos en una época incierta en general, o la vida de hecho es bastante incierta, y cuesta bastante manejar la incertidumbre. Para mí la incertidumbre tiene un manejo o sea, tiene un componente de frustración y de impulsividad, ¿no? Es de querer las cosas ya. Entonces, aquí hay un componente que nos decía Ana de Go No Go que tiene que ver con ser capaces de esperar a tener, en este caso, a procesar la información y saber lo que es, ¿no? No ser lo primero. Entonces hay un control del impulso total. O sea que aquí los niños que son muy impulsivos, y hablo de niños porque son más que niñas, lo pasan fatal, porque la mayoría de las veces fallan, sobre todo cuando hablamos de niños pequeños, no fallan porque no sepan hacer la distinción, sino fallan porque en cuanto se desesperan, como alguien haga un mínimo ejercicio de ir a por ellos, ellos van a ir, van a coger lo que sea, les da igual, ¿no? Entonces aquí hay una parte también que de lo que hablábamos antes también de la capacidad de atención y demás, que tiene este componente de regulación, ¿no? Entonces, bueno, ahí
nos sirve también para bueno, yo no soy especialmente impulsivo ni impaciente, pero para las personas que son muy impulsivas y muy impacientes, aquí hay un trabajo brutal para hacer. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Vale, la afluencia. La afluencia, quiero retomar el juego que he dicho antes, que era palabrea, que era el del nombrar animales y demás, ¿no? Ahí también trabajamos la afluencia. ¿Por qué? La afluencia es la capacidad o la habilidad de encontrar la palabra o el discurso que se está buscando, ¿no? Cómo las palabras llegan al aparato fonador, ¿no? No hay un pensamiento consciente de ello, sino que tú tienes una idea y se empieza a desarrollar sola. Y es magia, literal. O sea, es de las capacidades más mágicas, de hecho, que me parecen con respecto a nuestra capacidad, ¿no? De poder... yo no pienso el discurso generalmente palabra por palabra, sino que generalmente tenemos una capacidad de ir hilando una cosa con la otra. De hecho, esto es tan importante que cuando falla hay un mogollón de trastornos del lenguaje y entonces es una habilidad que nos va a permitir tener una mejor comunicación. Entonces se podría definir la fluencia como la capacidad de encontrar las palabras adecuadas en el momento adecuado, incluso llevado al lenguaje, en mantener las estructuras propias del lenguaje, ¿no? Pues esto es brutal, es decir, es que para mí siempre he dicho es mágico, ¿no? De hecho, si esto falla, hay una cosa que se llama ensalada de palabras, que es que decimos, se mantiene la estructura, pero el verbo no es el verbo que se busca, o el sustantivo no es el sustantivo que se busca, o estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar la fluencia? Pues principalmente a través con el otro juego que hemos hecho, ¿no? Que tiene que ser buscar, conocer y conocer relaciones, o con juegos pues de este tipo. Aquí tenemos uno que está muy divertido. Pero me lo voy a saltar porque nos están avisando de que se nos come el tiempo. Ah, vale. Pues Se llama Just One, por si lo queréis cotillear, es muy chulo. Y luego, como decía José, todos los juegos que tienen un componente principalmente que tenga que ver con narrativa, de que contemos nosotros narrativa, por ejemplo, Sí Señor Oscuro, Quest Stories, hay muchísimos juegos muy chulos que trabajan esto. Vamos a tener que construir este relato, vamos a tener que buscar cómo ser más convincentes. Todo esto tiene que ver también con fluencia, o los dados de historia, que son súper famosos, ¿no? Los que tienen, en vez que números, dibujitos. Con todo esto vamos Aquí a trabajar. está. Sí, Mañana lo Señor voy a usar. Oscuro. Sí, Muy Señor bien. Oscuro es brutal. Con adolescentes, Sí, Señor Oscuro, de adolescentes y personas adultas es brutal. Nos triunfa muchísimo en la educación media para Latinoamérica, educación secundaria para aquí. Sí, Señor Oscuro es chulísimo también. Y con esto cerramos. Espero que os haya gustado muchísimo. Cualquier dudita que tengáis ahora, pues aquí estamos abiertos en el chat. Y si no, ahí están nuestros correos también para cualquier cosita. Así que no sé, Sagrario, Rosa, si queréis cerrar la sesión y que comiencen un poquito las preguntas, así como de últimos 5 minutitos que tenemos. Yo dejo de compartir. Yo puse mi correo en el chat también por si alguien me quiere contactar. O tiene más preguntas que sí. Que si por nosotros fuera estaríamos aquí 7 horas más hablando después. Bueno, yo no sé si Rosa querrá decir algo. Bueno, yo nuevamente daros las gracias. Y bueno, cualquier persona que se anime a crear juegos o a seguir aprendiendo, pues aquí también Bosque Global es uno de nuestros proyectos más punteros de la creación de juegos. Y nada, no sé si alguien más quiere decir algo, o Rosa, para cerrar. Tiene una pregunta. ¿O alguna Yo mientras- pregunta? Bueno, como me habéis preguntado varios que la grabación si se va a subir a algún lado. Durante esta semana se subirá y demás, y cuando esté publicada, pues os hago llegar un correíto con el enlace para quien la quiera volver a ver o demás. Yo puse ahí en el chat el Instagram de Observatorio del Juego. Nosotros todos los meses tenemos formaciones gratuitas. El 13 de junio tenemos una con una universidad. En julio tenemos un curso sobre
adaptación de juegos para el trastorno de espectro autista en agosto y así. Todos los meses hay formaciones en Observatorio de Juego para quienes se quieran seguir formando. Son muy recomendables. Yo así conocí a Daniel y a todo el equipo de Observatorio. Buenísimo. Todos los meses tenemos cositas. Y también hay formaciones más grandes, diplomados, cursos, un montón de cosas. Bien, pues, yo me tomo la palabra para agradecer a Rosa Sagrario, a Ana, a José, que ya llevamos varios años haciendo cosas juntos y espero que podamos seguir inventando locuras para ir mostrando, contando cómo el juego contribuye a la experiencia de aprendizaje. Yo también quisiera agradecer tanto a Sara y a Rosa, ¿no? Que no hayan estado aquí. Y que también quiero decirle a Dani que mira que te he escuchado a veces, Dani, cada vez que os escucho aprendo cosas nuevas, ¿no? Estaba hablándolo con Ana, que hemos estado en muchísimos, o sea, yo he estado con vosotros en muchísimos, ¿no? Y es brutal la capacidad de aprendizaje y de desarrollar que tenéis, ¿eh? De verdad, o sea, para mí soy referente enorme en el campo del juego. Entonces, nada, agradecerte que estés aquí también con nosotros, ¿no? Compartiendo un espacio, que aquí hay gente igual que no os conoce, ¿no? Pero para mí sois grandes referentes y tener la oportunidad de escucharte a ti, ¿no? A veces escuchar a Maca o a alguna gente, ¿no? Del observatorio, para mí es un placer y un privilegio, la verdad. O sea que agradecer también a Rosa y a Sagrario que, pues, que podamos hacer cosas con el ODJ, que para mí es brutal. Y yo me sumo y también le doy gracias a todos los participantes que han venido, ¿no? A escucharnos. Es que eso también te da como mucha ilusión, que esto sea una semillita para futuras cosas que se hagan con juego en todo el mundo, ¿no? Entonces también agradeceros a todos los que nos habéis escuchado aquí 2 horas y habéis estado jugando con nosotros, porque sois lo mejor y por eso seguimos haciendo las formaciones, por personas implicadas como vosotros y vosotras. Sí, y como a propósito de eso que dices tú, Ana, de que somos, o sea, es más gente la que tiene ganas de hacer cosas que la que uno cree. Quizá antes era mucho menos, nosotros llevamos 8 años y era menos habitual hablar de estas cosas, éramos más locos todavía, pero ahora hay mucha gente, hay muchas instancias, muchas formaciones, hay literatura, hay muchas cosas. Entonces, nada, como creo que esta locura colectiva es contagiosa. Así que bienvenidos a los que son nuevos en estas cosas, como enhorabuena, como dicen ustedes. Aprovecho para agradecer el lanzamiento que hicisteis por el Día Internacional del Juego, Daniel, que compartisteis juegos en abierto. Y bueno, pues muchas gracias por la iniciativa y que sepas que os la copiaremos para el año que viene y difundiremos también juegos por esas fechas. ¿Sí? Bueno, hagamos algo entre todos para que seamos muchos. Pues sí. Bien, pues. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí. Larga vida lúdica. Un abrazo y nada, nos vemos pronto, yo creo, en la siguiente. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, gracias.